Maybe some control Oh! He's got It's it! under the neck. He got the hand He down, got the though. hand. He got the hand. No, but he still got it again. No! No es una sorpresa para nadie que si las cosas siguen su curso natural en la división de peso semipesado, el próximo duelo por el cinturón debería ser entre el ex campeón Jiri Prochazka y el recién mudado a la categoría Alex Pereira. Yendo un poco más allá, sin ser oficial, todo apunta a diciembre como el evento que albergará este combate. El brasileño logró un bautismo de fuego ante Jan Blachowicz, a quien derrotó por decisión dividida en el UFC 291. Y teniendo en cuenta los últimos movimientos de las 205 libras, como la lesión de Jamahal Hill, que lo obligó a dejar el título vacante, lo más lógico sería ver al Poatán contra el Samurai antes de fin de año. Ahora sí viene lo chido. Acerca del estilo y los peligros que corre Prochazka frente a un striker de características tan pulidas, el de República Checa no se esconde, al reconocer, por ejemplo, que si es necesario llevará al suelo a su rival y lo sumergirá en aguas profundas, justo como hizo con su entrenador Glover Teixeira. En palabras de Prochazka, creo que Alex Pereira tiene uno de los mejores estilos de striking de toda la división de peso mediano, pero ya veremos cómo le funciona en el peso semipesado. Estoy listo, como siempre. Haré todo por la victoria. De hecho, si tengo que cambiar de estilo, lo haré, como contra Glover Teixeira. Si tengo que estrangularlo, lo estrangularé. Alex Pereira, al día de hoy, gracias por su enorme background en kickboxing, fue campeón de Glory en 2 divisiones, es considerado como uno de los mejores atletas de pie dentro de todas las MMA y por supuesto del UFC. Además, tiene una de las pegadas más respetables de los deportes de combate. Es famoso por noquear a Israel Adesanya en kickboxing y en UFC. Pero al mismo tiempo es considerado uno de los peleadores top con el nivel de lucha y grappling más bajo. Por su parte, Jiri Prochazka es uno de los strikers con más cualidades que hay en la UFC. Es uno de los más creativos, explosivos y poderosos de la actualidad. Pero por su experiencia en MMA podemos esperar que su lucha y grappling sean muy superior a las de Pereira. El checo fue campeón de peso semipesado de GFC y también campeón de peso semipesado de Rising. Logró coronarse en el UFC con su victoria ante Glover Teixeira, el actual entrenador de Pereira, por lo que es sin duda de los dos el artista marcial mixto más experimentado. ¿Y tú qué opinas de Jiri Prochazka? ¿Piensas que podría intentar utilizar la lucha como recurso para contrarrestar el striking agresivo de Alex Pereira? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.